Buenos días, reunidos como es costumbre cada día para compartir la palabra del Señor. En la vida siempre compartimos con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestro compañero de trabajo, pero hay algo que es muy importante compartir, que es la palabra de Dios, porque a medida que nosotros compartimos la palabra de Dios, vamos a aprender también a compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas. Pues vamos a compartir esta palabra. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿sufre alguno de ustedes que haga oración? ¿Está de buen humor que entone cantos al Señor? ¿Hay alguno enfermo que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite, invocando al Señor? La oración hecha con fe le dará la salud al enfermo y el Señor hará que se levante, y si tiene pecados se le perdonarán. Por tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que se curen. Mucho puede la oración insistente del justo. Elías era un hombre igual a nosotros, y cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió en 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra sus cosechas. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver al buen camino, tengan presente que quien hace volver a un pecador de su extravío salvará su propia alma de la muerte y sepulturará una multitud de pecados. Palabra de Dios. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. A ti clamo, Señor, acude pronto. Cuando te invoco, escucha mi plegaria. Que sea mi oración como el incienso, como ofrenda mis manos levantadas. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. Pon, Señor, en mi boca un centinela, un vigía a la puerta de mis labios. En ti, Señor, están puestos mis ojos. No me niegue tu amparo. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y le dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después tomó en brazo a los niños y lo bendijo imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la lectura del Evangelio de este día vamos a compartir 2 ideas. La primera idea que vamos a compartir es esta. Nos dice que la gente le llevó unos niños para que Jesús los tocara. Las personas, los adultos, estaban llevando los niños a Jesús, pero los discípulos trataban de impedirlo. Y Jesús se disgustó y dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. Pues bien, el Señor quiere que los niños se acerquen a Él. Y en el Evangelio de hoy día nos dice que los padres le llevaban los niños a Jesús para que los niños vieran a Jesús, para que Jesús bendijeran a sus hijos. Y el Señor nos dice: deja que los niños se acerquen a mí
Pero hoy en nuestra sociedad, ¿qué es lo que está pasando? Son los padres que no llevan a los niños, son los padres ahora los que no llevan a los niños para que se acerquen a Jesús. Y son los padres que no le enseñan a veces a los niños de pequeño a amar a Dios. Muchos padres que son católicos no le enseñan a sus hijos de pequeño a ir a misa los domingos, no le enseñan a sus hijos de pequeño la necesidad de orar, no le enseñan a sus hijos de pequeño la necesidad de amar a Dios, no le enseñan a sus hijos de pequeño el amor a la palabra, el amor a la Biblia, el amor para conocer esa palabra de Dios. Son los padres que no le enseñan a sus hijos de pequeños a acercarse a Dios. Muchos padres llegan, meten a sus hijos para que se prepare para recibir la comunión, y el día que hace la primera comunión sus hijos, dice, bueno, ya salimos de esto, y olvida la formación que esos hijos recibieron en la catequesis. No le acompaña en ese crecimiento en la fe, no acompaña a sus hijos en ese crecimiento cada día en la caridad, cada día para que sus hijos se vayan acercándose cada día más a Dios. Pero eso, ¿qué pasa? Eso va a traer una consecuencia. Cuando los padres no le enseñan a sus hijos de pequeño a amar a Dios, que se acerque a Dios, la necesidad de orar, la necesidad de buscar al Señor, la necesidad de hacer el bien, porque Dios lo está viendo cada momento de su vida. Cuando los padres no le enseñan eso a sus hijos, pues con el tiempo muchos de ellos tendrán que cosechar frutas amargas, frutas dolorosas, porque esos hijos van creciendo y como de pequeño no le tocaron el corazón, no le convirtieron ese corazón que tenemos el ser humano, que es corazón de piedra, no se lo convirtieron en corazón de carne. Cuando esos hijos llegan ya a una edad adulta, pues son esos hijos duros, son esos hijos que de repente le quitan el habla a los padres, no le queda remordimiento de conciencia, son esos hijos que se van, olvidan a los padres, olvidan ya a los padres cuando están viejos, no se preocupa por ellos, y los padres piensan y dicen, bueno, ¿qué criamos nosotros? ¿Qué criamos nosotros? Tanto que nos esforzamos para sacarlo adelante y mira cómo nos están pagando, pero no ven que solamente se preocuparon fue en lo material, que tuviese para desayunar, almorzar, cenar, vestirse e ir a clase, pero nunca le tocaron el alma, nunca le tocaron el corazón. ¿Por qué? Porque nunca lo acercaron a Jesús, nunca se preocuparon de que esos hijos de pequeño se encontraran con el Dios de la vida, para que el Dios de la vida transformara a esos niños. Y cuando los padres saben llevar a sus hijos de pequeño, amar a Dios, le enseñan la necesidad de ir a la Eucaristía, esos niños cuando se hacen adultos, hombres y mujeres, tendrán otra manera, otra actitud. ¿Por qué? Porque los padres le tocaron el corazón. Serán esos hijos que de repente pueden pelear con los padres, pero le queda remordimiento de conciencia, la necesidad de pedir perdón, la necesidad de acercarse, de ayudar a sus papás, la necesidad de ir a misa, la necesidad de hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque los padres de pequeños lo llevaron a Jesús. Y hoy día uno de los grandes problemas que estamos viviendo en la sociedad del siglo XXI es que los padres no están llevando a sus hijos al encuentro de Dios. Es que los padres pues se están olvidando de que el único que transforma nuestro corazón de piedra en corazón de carne es Jesús, y estamos olvidando a Jesús. Y como le dije, pues esos padres, cuando hace lo que no debe hacer, que es llevar a sus hijos a Jesús y no lo están haciendo, hace todo lo contrario, pues esos padres tendrá, cuando llegue el momento, la mayoría van a recoger cosechas, y la cosecha será frutos amargos, espinas, que será para ellos hiriente, amargas, porque sus hijos no serán esos buenos frutos que ellos esperaban, porque no los supieron llevar al Dios de la vida. Y por último, nos dice el Señor que no se lo impidan, porque el reino de Dios es
de los que son como ellos. El reino de Dios es de aquellos que son como niños. Pero cuando nos dice eso, Jesús no nos dice es decir, nosotros vamos a tener siempre la conducta de un niño. No, porque aquel adulto, aquella persona adulta que es caprichosa, de repente tiene esa conducta infantil y uno puede decir, nunca maduró. Mire cómo se quedó siempre todo caprichoso con una conducta infantil. El Señor no nos dice de ese tipo de conducta. Cuando nos dice el Señor, hay que ser como niño, es la actitud que tienen los niños. ¿Qué actitud tienen los niños? Los niños saben amar a sus padres, los niños saben perdonar. De repente uno ve un niño pelea con otro niño y al cabo de 5 minutos ya no hay peleas y vuelven de nuevo a estar allí jugando, haciendo lo que estaban haciendo antes. Eso es lo que nos dice el Señor. Tener esa actitud de los niños que saben perdonar, saben amar, actúan siempre de buena fe. En ellos no hay esa malicia, en ellos no hay ese rencor, en ellos no hay esa actitud que cuando nosotros llegamos a grande, pues sí la tenemos. Es esa actitud que el Señor nos pide, la actitud de ser como niño, la actitud de hacer siempre el bien. Esa actitud de los niños que nunca le desea el mal a nadie, sino todo lo contrario. Los niños están siempre abiertos para aprender, los niños siempre están abiertos para escuchar, los niños siempre están abiertos para cada día hacer las cosas bien. Cuando llegamos adultos a veces nos cerramos, no queremos escuchar, no queremos aprender, nos llenamos de nuestro capricho y por eso es que nos equivocamos a veces, tantas veces. Pues la llamada de Jesús a ser como un niño es tener esa actitud que tienen los niños, la actitud inocente, la actitud de hacer siempre las cosas que le agrada al Padre, andar siempre alegre, contento, feliz, saber admirarse con la vida. Un niño se sabe admirar con las cosas de la vida. Usted le regala un carrito al niño, una muñequita a la niña, vemos la alegría de su cara, sabe vivir lo que está recibiendo, sabe contentarse, la sabe pasar bien. Eso es lo que nos pide el Señor, porque cuando a veces llegamos ya a una edad adulta, se nos olvida todo eso y andamos siempre amargados, infelices. Nunca veremos a un niño amargado, infeliz. Todo lo contrario, los niños siempre saben encontrar la felicidad y la alegría con las pequeñas cosas de la vida. Pues teniendo en cuenta esas dos ideas, primera idea, estamos llevando a nuestros hijos pequeños al encuentro con el Señor. Y segundo, ¿cómo es nuestra actitud? Si tenemos esa actitud de niño o hasta el día de hoy, pues ya tenemos esa actitud de adultos que nos lleva a nosotros pues a ser personas amargadas y nos lleva a nosotros a ser infelices porque no sabemos descubrir como los niños que en las cosas pequeñas también hay mucha felicidad. Vamos a terminar con la oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.